Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder estudiar la palabra de Dios, una hora con Dios, una hora de estudio de la palabra de Dios, una hora en el cual nosotros podemos realmente encontrar la respuesta a las preguntas que tenemos cada día. Dios tiene las respuestas por medio de su palabra para cada necesidad del ser humano. Y hoy puede ser nuestra oportunidad. Así que ahora vamos a continuar estudiando esta serie de estudios que estamos realizando ya desde hace un año atrás. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia, de salvación para la humanidad, que Dios ha dispuesto para que este mensaje sea predicado con poder y que ilumine toda la tierra con la gloria de Dios, es decir, con el carácter de Cristo, el carácter de amor. Ese es el mensaje de salvación que primeramente necesitamos los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios. Necesitamos recibir ese poder, esa sabiduría, esa salud física, mental y espiritual para poder representar a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que es todo y en todos. Así que estamos en el estudio número 368 de esta serie. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos llegar a ser justos? ¿Cuál es el método en el plan de salvación? Y hasta aquí venimos ya aprendiendo muchas cosas, que todo creyente que acepta a Cristo, cumpliendo las condiciones o los requisitos que son sencillos en base a la fe, podemos ser engendrados del Espíritu Santo y podemos nacer a una vida nueva con el carácter de Cristo, con la gloria de Dios. Y así entonces ser justos por medio de la justicia de Cristo. Ser justos por medio del nuevo nacimiento, ser justos porque el Espíritu Santo nos ha unido con Cristo, con Dios, y todo aquel creyente que por fe está unido a Cristo, dice, es santo, porque está unido a la raíz santa, que es Cristo. Ahora sí, al ser santo bajo la dirección del Espíritu Santo, el creyente puede vivir por fe y así cumplir la promesa de Dios en cada uno de nosotros. El justo vivirá por la fe. Y Jesús claramente dijo, todo es posible para el que tiene fe. Si tuvierais, dice, la fe como un granito de mostaza nada más, diríais a este monte, retírate o allánate, y se haría, dice. Entonces necesitamos esa fe, la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Aquí está, dice, la paciencia de los santos. Solo los santos pueden tener paciencia y solo los santos pueden guardar los mandamientos de Dios. Y solo por fe uno puede ser santo. Pero no olvidemos, el Evangelio, el plan de salvación, la palabra de Dios presenta un Evangelio que santifica, pero no estamos hablando de que el hombre carnal con naturaleza pecaminosa se va a volver santo. No estamos hablando de esa teoría, porque esa es una teoría humana, que uno al entender mal la palabra de Dios
cree que el ser humano carnal, con su mente carnal, con su corazón natural, se va a volver santo. No es así. De lo contrario, Pablo no podría decir, cada día muero. El hombre viejo debe morir, debe ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo. O el yo debe ser crucificado juntamente con Cristo. O en Romanos capítulo 8:7 dice que el hombre carnal, dice, no puede agradar a Dios, es enemigo de Dios. No se puede ni someter a la ley de Dios. Entonces no estamos hablando de carne santa. Tampoco estamos hablando de que el pecador se va a salvar. El pecador con naturaleza pecaminosa debe morir para dar lugar al nuevo hombre, al hombre interior, que debe ser engendrado por el Espíritu Santo y nacer con el carácter de Cristo. Nacido del Espíritu, nace un hombre espiritual, nueva criatura. Todo es obra del Espíritu Santo y todo es por gracia, es un regalo, es un don, es una dádiva. Pero el ser humano tiene que estar dispuesto a dejar su vida y a dejar también todas las cosas de este mundo. Esa es la condición. Ahora sí, el Espíritu Santo entrará, dice, al corazón y comenzará la obra de salvación. Para un verdadero cristiano ya comenzó la salvación, ya comenzó la vida del cielo, ya comenzó la vida de justicia, ya comenzó una vida de victoria sobre el pecado. Por eso el verdadero creyente es bienaventurado, es feliz y tiene reposo, tiene paz. No una paz externa, sino una paz interior. Todo es obra del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando ahora la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Como hemos estudiado, no es necesario saber acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. En otras palabras, si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona. Satanás quiere que los seres humanos pierdan su tiempo ocupándose en eso. Dios no ha revelado. Y lo que Dios no ha revelado, el silencio, dice, es elocuencia. Y alguien dirá, ¿por qué Dios no reveló? Porque no es esencial para la salvación. El ser humano no va a poder comprender. Pero suficiente con que nosotros conozcamos su trabajo, su labor, su obra, su ministerio, los frutos que hace producir en el creyente. Todo es obra del Espíritu Santo. La salvación desde principio a fin no es obra del hombre. Entonces, en vano el ser humano puede decir, yo me voy a preparar. En vano los que predican pueden decir, hermanos, prepárense. No, la preparación solo lo puede hacer el Espíritu Santo en el creyente, en el que tiene una fe verdadera. Entonces ahora vamos a continuar estudiando cómo el Espíritu Santo prepara al verdadero creyente y lo hace misionero. Para ser misionero no se necesita ir a la universidad de teología.
Para ser misionero del Señor no necesita ir a una escuela o a un seminario o a una escuela de misioneros. Pero no está prohibido ir a estudiar teología, no está prohibido ir a estudiar en un seminario o en una escuela misionera. Pero para ser realmente misioneros de Cristo, necesitamos al Espíritu Santo y seguir la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo lleva a la Universidad de Teología, entonces debe ir el creyente, así como Daniel. A Daniel lo llevó, ¿a dónde? Lo llevó a Babilonia. Y 3 años estuvo bajo los mayores maestros o mejores maestros de Babilonia o del mundo de aquel entonces. Pero Dios le llevó allí para hacer luz, para que haga conocer a un Dios creador del nuevo hombre y creador de los cielos y la tierra. Y gracias a la presencia como instrumento en las manos de Dios de Daniel, aún el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se convirtió, renunció a su yo, a su egoísmo, y aceptó al Dios de Daniel. Y al recibir el Espíritu Santo en nueva vida, proclamó a todo Babilonia a ese Dios de Daniel. Y la Escritura dice que Daniel fue el mayor misionero en Babilonia. Hoy también el mundo está pasando la misma experiencia de Babilonia. El mundo realmente es Babilonia. Y Dios nos quiere hacer mensajeros como Daniel, para que muchos creyentes puedan ser salvos. No solamente los no educados o los pobres pueden ser salvos. También los ricos, los sabios, los poderosos, como Nabucodonosor, pueden encontrar la salvación y aceptar a Cristo y realmente ser misioneros. ¿Quién no quisiera ser misionero? ¿Quién no quisiera predicar el Evangelio? ¿Quién no quisiera asistir a los enfermos como Jesús, ser médico misionero? Todos los que conocen la palabra de Dios, ese es el mayor anhelo, ese es el mayor objetivo. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, su obra es hacerlo misionero a cada creyente, habilitarlo como misionero, prepararlo como misionero. Y el mismo Espíritu Santo, una vez que ya está preparado, entonces lo llevará al lugar correcto, a las personas correctas que están de hambre y sed de la salvación. Predicar el Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo es éxito seguro. Es conversión de almas, porque el Espíritu no se puede equivocar. Él conoce a todas las personas de este mundo y sabe quiénes están esperando. Y allí dirige a los verdaderos creyentes. No es predicar el Evangelio con sabiduría carnal. No es predicar el Evangelio
con confianza humana. Vamos a continuar estudiando la predicación del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Decíamos de que el Evangelio no debe ser predicado con sabiduría humana. El Evangelio no debe ser predicado con fuerza humana. En otras palabras, en vida carnal. El yo no debe tener parte en predicar el Evangelio. Porque si el ser humano carnal predica el Evangelio, será para exaltar al yo, para vanagloriarse, para poder llevarse la gloria. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar con esa clase de creyentes. Porque toda la gloria de la predicación del Evangelio debe ser dado a Dios. Entonces, se necesita la dirección del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solo utiliza a los creyentes en Cristo Jesús, a la nueva criatura, al que ha nacido del Espíritu Santo. Porque primero, la primera obra del Espíritu Santo, lo cual hemos estudiado, decía de que su primera obra es el llamamiento. El llamamiento puede durar corto tiempo o mucho tiempo, hasta que el creyente acepte a Cristo y pueda experimentar la conversión, el nuevo nacimiento. Entonces la primera obra del Espíritu Santo es externo, llamamiento. La siguiente obra es engendrar, dar nuevo nacimiento si el creyente acepta a Cristo, acepta la salvación y está dispuesto a renunciar su vida antigua. Y la tercera obra del Espíritu Santo sería que ahora a la nueva criatura, al hombre espiritual, el Espíritu Santo lo prepara, lo adiestra, lo disciplina, lo hace idóneo y lo habilita para predicar el Evangelio. Pero no para que predique el Evangelio solo con fuerza humana, sino para que predique bajo la dirección del Espíritu Santo. El creyente debe ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo lo prepara. Y número 4, podemos decir cuarto, ahora el Espíritu Santo pone el deseo. El Espíritu Santo ahora lo impulsa, por amor lo lleva a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo abre el camino. El Espíritu Santo lo libera de las actividades de este mundo que le atan. Y el Espíritu Santo pone las palabras, hace recordar lo que el Espíritu le ha instruido. Y el Espíritu Santo da poder a las palabras, y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los oyentes, y hay creyentes que aceptan y se convierten también y reciben el Espíritu Santo. Toda labor misionera, toda predicación, siempre producirá frutos, porque para Dios no hay fracaso, porque el Espíritu Santo conoce a las almas que están esperando. Y el Espíritu Santo prácticamente hace una obra completa de salvar almas. Por eso es importante estudiar la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a entonces a leer en el libro Camino a Cristo, página 87, cómo el Espíritu Santo llama.
el llamamiento al trabajo. El primer llamamiento del Espíritu Santo era a la salvación, a la conversión, al nuevo nacimiento, a aceptar a Cristo. Ahora el Espíritu Santo llama al verdadero creyente al servicio, a la actividad, a ser misionero. Pero ¿cómo obra el Espíritu Santo? Camino a Cristo, página 87. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. Aquí tenemos dos formas, dos métodos. Dios habla por sus obras providenciales, por lo que acontece en la vida. Dos aspectos importantes de la vida. Y necesitamos comprender el lenguaje del Espíritu Santo, interpretar el llamado del Espíritu Santo. Una forma de llamar es liberarlo de las actividades. El Espíritu Santo es el que puede desprendernos de todas las cosas de este mundo que impiden que seamos misioneros vivientes, misioneros activos. En la vida práctica, entonces, el Espíritu Santo puede producir circunstancias en las cuales un trabajador dependiente es despedido de su trabajo, o su trabajo ya terminó, ahora está libre. O en otro caso, si tiene una empresa o un negocio, su actividad ya no funciona, va en quiebra. Entonces Dios le está llamando a otra actividad más importante. Y así, cuando el creyente pierde las actividades, pierde los trabajos, pierde el estudio, entonces Dios le está llamando, el Espíritu Santo le está llamando. No debiéramos rechazar, debiéramos aceptar como los discípulos. Pero el Espíritu Santo también llama de otra manera. Llama también cuando el cristiano le va todo bien, hay éxito, su trabajo prospera, su negocio prospera, todo va bien. Entonces Dios le está llamando. Pero ¿cómo entender esto? La misma Biblia nos enseña. Tenemos dos ejemplos que mencionar aquí. La de los apóstoles o discípulos. Cuando Pedro y sus demás compañeros estaban en su actividad de pesca porque eran pescadores. Y Jesús en pleno día, aquella noche que no habían pescado nada, habían fracasado, ese día, en pleno día, Jesús les dijo: pongan sus redes en el mar, tiren sus redes al mar. Y Pedro y los demás sabían que de día no se puede pescar con redes porque los pescados huyen al ver las redes. Solo de noche se pesca con redes. Pero como Jesús le había dado la orden, Pedro obedeció. Y las redes dice que se llenaron de peces en pleno día. ¿Quién bendice? Es Dios. Así ahora Jesús, ¿qué les dijo?
Jesús les dijo: ahora dejen de pescar. En el mayor éxito de sus labores, Dios le llamó a estos discípulos. Yo os haré, les dijo, pescador de hombres ahora. Cuando usted, hermano, está en lo mejor de su estudio, es éxito su estudio, es éxito su profesión, su trabajo, su negocio, su actividad. Produce mucha ganancia, le va bien. Entonces Dios le está llamando también. Así como al que ya no tenía trabajo, no ganaba nada, Dios le llama. También llama a los que ganan mucho dinero. Así le llamó también al joven rico. Al joven rico le dijo: deja tus actividades, renuncia a todo lo que tienes y sígueme y serás mi discípulo. Pero el joven rico no entendió. Hoy en día así también los ricos no entienden. Si usted es rico, le va bien en sus actividades, usted no está entendiendo el llamado del Espíritu Santo. Jesús le dijo: todos tus bienes hay que dar a los pobres, le dijo. Hay que dar ropa a los desnudos y compartir con los que necesitan, le dijo al joven rico. Pero el joven rico entendió con sabiduría terrenal, con mente carnal, materialmente, humanamente, no entendió espiritualmente. Jesús le estaba diciendo en otras palabras de que todas sus riquezas el joven rico debía invertir para poder dar el pan de vida, la palabra de Dios, la verdad a los que no conocen. Jesús dijo en San Mateo capítulo 4:1: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: mi palabra es el pan. Jesús dijo: yo soy el pan vivo. Entonces al joven rico le estaba diciendo que sus bienes se debían invertir para predicar el Evangelio, para hacer comer la palabra de Dios, para llevar a Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces los que tienen éxito en las cosas de este mundo, tienen propiedades, casas, negocios, bienes, empleos, dinero, Dios les está llamando para invertir en predicar el Evangelio, en comprar ropas para los desnudos, pero no los desnudos físicos, sino los desnudos espirituales de Apocalipsis 3:14 al 18. ¿No sabes que eres, dice, desnudo? ¿Qué necesita el desnudo espiritual, el desnudo religioso, el desnudo creyente? Necesita las vestiduras del manto de la justicia de Cristo. Necesita que alguien le enseñe el Evangelio de salvación, cómo recibir a Cristo, cómo aceptar a Cristo, cómo tener a Cristo en la persona del Espíritu Santo. Pero esa obra necesita dinero. Al joven rico le estaba diciendo que su dinero hay que invertir en la justicia de Cristo. Pero el joven entendió mal. Él dijo: ¿cómo voy a vender y dar a los pobres pan material, vestido material? No se refería a eso. Eso es secundario. Jesús cuántas veces había dicho: primero es el reino de Dios. Primero es la salvación. Y en segundo orden están las demás cosas.
Entonces, Dios así llama hoy en día. Alguien se preguntará y dirá, ¿por qué tengo que entonces dejar mi trabajo, dejar mi negocio que está pues prosperando, que tengo éxito en este mundo? ¿Por qué tengo que dejar? La respuesta es sencilla. Dios quiere hacer al creyente un administrador de esos bienes, porque ahora que el creyente espiritual, el Espíritu Santo lo va a llevar a predicar el Evangelio, va a necesitar de sustento, va a necesitar invertir, va a necesitar para cubrir los gastos en ir a predicar el Evangelio, porque ahora no va a trabajar. Entonces, como no va a trabajar en las cosas de este mundo y no va a tener ingresos materiales, para eso Dios le ha bendecido y le ha dado éxito para que invierta en salvar almas. Y los religiosos no estamos entendiendo. Pero ahora, por otro lado, los que fracasan, los que son pobres, también Dios los está llamando. Pero ellos dirán, ¿con qué vamos a predicar? ¿Con qué vamos a comer, vestir? ¿Con qué vamos a cubrir los gastos? Pero necesitan también ejercer fe. Jesús cuántas veces había dicho, miren a las aves del cielo, ellas no trabajan, no almacenan su comida, no se provisionan, pero Dios no los hace faltar, los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Jesús decía. Primero dice, busquen el reino de Dios, prediquen el reino de Dios. Primero la salvación de sus vidas y de las almas, y lo demás, dice, será añadido. Las demás necesidades, dice, yo voy a cubrir, dijo Jesús. No les faltará nada. Y Jesús preguntó a los discípulos, recordemos, cuando estaban en esta tierra, los discípulos eran pobres, la mayoría. Habían dejado su familia, su trabajo, todo. Pero Jesús nunca les hizo faltar nada. Les preguntó al final de los 3 años y medio, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, Señor, no, aún ha sobrado. Cuando hemos repartido el pan a 5,000, sobró 7 canastas. Ellos estaban trabajando para el Maestro de los Maestros, para el Salvador, para Dios, para el dueño del trabajo, de predicar el Evangelio, de salvar almas. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Dios no falla. Dios paga mucho más. Y Jesús también les preguntó otra vez y les dijo a los discípulos, ¿faltó algo a vuestras familias que dejaron? Ellos dijeron no, porque nosotros trabajamos para Dios el dueño. El dueño nunca les hizo faltar nada a sus familias, dice, deseado de todas las gentes. Así que para los pobres el llamado es verdadero y está garantizado suplir todas las necesidades. Para el rico también está ya financiado con las riquezas que Dios les ha dado. Así Dios llama. A eso se llama, Dios habla, Dios llama por medio de las providencias de la vida. A otros directamente les llama al corazón, a su mente. Aparece en la mente, en el corazón, el deseo de salir a trabajar, el deseo de dejar el trabajo, el deseo de impartir este Evangelio. Ya no ese deseo de ser esclavo de este mundo, ya no ese afán de ganar dinero. El Espíritu Santo cambió la vida, les está llamando. ¿Qué más? También dice, si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas, entonces dice, debemos
comprender el llamado. En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 75. Vamos a leer atentamente qué noticia podemos encontrar aquí, qué mensaje para cada uno de nosotros, o qué evangelio que nunca hemos escuchado, porque cada día serán nuevas, dice las verdades. Cada día era maná nuevo. Entonces necesitamos un mensaje nuevo. Dice así: hay corazones que el Señor ha tocado con su Espíritu Santo. ¿No bien comienza la gracia su obra en el alma? Se humilla y enternece el corazón. No hay luchas por la supremacía. La altivez desaparece. Hay tal percepción del amor de que Cristo manifestó, dando su vida por los seres pecadores, que no hay deseo ya de enaltecerse. Dios llama cuando cambia la mente, el corazón. Cuando en el creyente ya no hay ese deseo de ser grande, supremacía, ser altivo. ¿Por qué uno trabaja? Para ser grande, grande económicamente, grande intelectualmente, grande en bienes terrenales. Y luego ser altivo, enaltecerse, decir: yo he logrado, yo soy el mejor profesional, yo tengo el mejor trabajo, yo tengo la mejor casa. Pero ese deseo, dice, desaparece. Cuando ha desaparecido ese deseo, como Salomón después que acumuló todas las cosas de este mundo, a la final dijo: vanidad. Desapareció ese deseo, porque reconoció, experimentó nuevo arrepentimiento, y nuevamente el Espíritu Santo comenzó a obrar en su corazón. Y Salomón dijo: todo es vanidad. Todo estudio, todo trabajo, todo negocio, toda empresa, toda profesión, todo lo que uno logra, todo lo que uno junta, dijo, es vanidad, vano, no sirve para nada, aflicción de espíritu, problemas. Así desapareció ese deseo y Dios nuevamente le estaba llamando. Así también hoy, si ese deseo desaparece, y aparece un deseo de predicar, de enseñar, de ayudar a las personas, entonces el Espíritu Santo nos está llamando. ¿Qué más? Vamos a continuar leyendo. El que está convertido ve que su Redentor llevó una vida de humildad y desea seguir en sus pisadas. Se despierta en su corazón el espíritu misionero, y a la vez que anda humilde y circunspectamente en armonía con su fe. No puede estar tranquilo hasta hallarse ocupado en la obra de ganar almas para Cristo. Quiere que todos conozcan cuán precioso es el amor de un Salvador. Aquí tenemos el precioso mensaje de justificación por la fe. Aquí necesitamos aprender 3 lecciones importantes vamos a resaltar aquí, quizás 4 con la conversión. Dice: el que está convertido. ¿Cómo saber que estamos convertidos? Aquí está uno de los frutos, una de las razones. Jesús le había dicho a Nicodemo: tú no puedes ver cómo es la conversión, el nuevo nacimiento, pero sí tú puedes ver los resultados, le dijo. Es como el viento. Nadie puede ver al viento. Nadie sabe de dónde viene, a dónde va el viento.
pero sí se ve sus resultados, le dijo. Cuando el viento llega, los árboles se mueven, aún tumba árboles, desde raíz los saca a los árboles un viento fuerte. Así es la obra del Espíritu Santo, le dijo. El Espíritu Santo nos puede desarraigar desde la raíz que estamos enraizados a las cosas de este mundo y llevarnos a ser misioneros, a ganar almas para Cristo. Entonces, el que está convertido aparece, dice, en su mente, en su corazón, el deseo de seguir las pisadas de Jesús, el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Cuando Jesús fue bautizado, que en señal de conversión recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y el Espíritu lo llevó al desierto para prepararlo 40 días y luego a su ministerio 3 años y medio. Así el Espíritu lleva con el deseo, con la decisión. Y solamente los convertidos pueden recibir ese deseo. ¿Qué más? Segunda lección. Se despierta en su corazón el espíritu misionero. El verdadero cristiano nace en el reino de Dios, dice, nace de las aguas del bautismo, de la conversión, con el espíritu misionero. El Espíritu Santo despertó el espíritu misionero. ¿Qué más? No puede estar tranquilo hasta hallarse ocupado en la obra de ganar almas para Cristo. Ese creyente convertido no puede estar tranquilo hasta que deja sus estudios, trabajo, su casa, su ciudad y se haya ocupado en la obra de ganar almas para Cristo. Así es la verdadera conversión. Hemos resaltado solo 3 aspectos. Deseo de seguir el ejemplo de Cristo. Deseo de tener el espíritu misionero, despierta el espíritu misionero, el Espíritu Santo. Y no lo deja tranquilo hasta que ya está trabajando activamente todos los días como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que todos los días trabajaba activamente, predicando, enseñando, llevando almas a Cristo. Y de noche, cuando había necesidad, trabajaba de artesano haciendo tiendas. De noche, no de día. Hechos de los Apóstoles. O en el libro La vida de Pablo. Allí está. Así que entonces, ahora sí podemos nosotros examinarnos a la luz de este mensaje. Esta es la nueva noticia para nosotros hoy. ¿Estamos convertidos o no estamos convertidos? Si estamos convertidos, tenemos el deseo de predicar, vivir como Cristo. Ya en nuestro corazón ya se despertó el espíritu misionero. Ya estamos ocupados al 100% en la obra de ganar almas. Entonces estamos convertidos. Hay que permanecer en conversión en Cristo. Pero si no hay ese deseo de seguir las pisadas de Cristo por donde quiera que va, si no tenemos el espíritu misionero todavía, si a la fuerza nomás la iglesia nos lleva a predicar algunas horas o a repartir algunas publicaciones y volvemos a nuestra casa, a nuestro trabajo, no tenemos espíritu misionero, entonces no estamos convertidos. Y si no vivimos tranquilos y no estamos ocupados todos los días en ganar almas, entonces no estamos convertidos. Necesitamos conversión. ¿Y qué necesitamos para convertirnos? Recorrer los 12 pasos para la conversión.
12 requisitos, 12 condiciones por fe. Ahora sí, entonces, podemos experimentar la verdadera conversión, nacer a vida nueva con el espíritu misionero de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios que nos constreñirá y nos llevará el amor a llevar almas para Cristo. Ahora podemos aprender lecciones también de los apóstoles, es decir, los discípulos. Los 12 discípulos no estaban verdaderamente convertidos al 100% durante 3 años y medio con Jesús. Esa es la otra noticia. Si usted, hermano, quiere saber, busque en Deseado de todas las gentes. Allí está. Los discípulos no estaban convertidos. Allí cuando en el capítulo que habla del arresto de Jesús, allí está. Dice, cuando Pedro negó a su maestro, reconoció, dice, que era pecador y experimentó verdadero arrepentimiento, lloró, dice, amargamente y se entregó totalmente a Cristo y experimentó, dice, la verdadera conversión. Hasta allí era medio convertido nada más. Y los demás discípulos también eran medio convertidos. Cuando Jesús resucitó, aquella primera noche, les sopló el Espíritu, y el Espíritu engendró nueva vida, y ellos se entregaron completamente a Cristo y experimentaron el verdadero arrepentimiento. Estaban medio convertidos. Ahora sí, fueron habilitados, y el Espíritu Santo ahora los llevó a predicar el Evangelio con la lluvia temprana. Hoy también nosotros podemos estar medio convertidos, pero el orgullo humano, el orgullo religioso no nos deja reconocer. Todo el mundo religioso dice, nosotros somos convertidos, nos hemos bautizado, nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos entregado nuestra vida, pero superficialmente, medio convertidos. Otro dirá, no, el pastor me ha bautizado, yo soy bautizado. Pero si usted es bautizado, solamente los convertidos deben ser bautizados. Pero si usted tiene espíritu misionero, si está trabajando activamente todos los días como Cristo en la obra médico-misionera, entonces usted es convertido y cada día necesita renovar su conversión. Pero si tú, si yo o cualquier otro hermano no está trabajando así, necesita conversión, nuevo nacimiento y nuevo bautismo. En otras palabras, el pastor se equivocó de bautizarle. Comentario bíblico adventista. Allí dice de que muchos son bautizados, dice, sin que el viejo hombre haya muerto, sin que el yo esté muerto, y por lo tanto no han nacido a vida nueva, no viven la vida de Cristo. Entonces, para ser bautizados correctamente, necesita verdadera conversión. Por eso el creyente que es bautizado nace, dice, en el reino de Dios como misionero activo. El pueblo de Dios siempre fue conformado por misioneros activos que trabajaron para Cristo e invirtieron sus bienes para ganar almas. Esa es la verdadera conversión. Ahora vamos a leer en el libro Testimonio para Ministros, página 248, ¿qué podemos aprender? El Espíritu Santo no obra
por medio de hombres que se complacen en ser ásperos, criticones. Ese espíritu se cultiva al enfrentar a los polemistas y algunos se han habituado a estar siempre listos para combatir. Esto deshonra a Dios. No deis estocadas. No aprendéis la estrategia de Satanás en su escuela. El Espíritu Santo no inspira las palabras de censura. Un tiempo de angustia está ante nosotros, y toda alma honesta que no ha tenido la luz de la verdad se decidirá entonces por Cristo. Los que creen en la verdad tienen que convertirse de nuevo cada día, entonces serán vasos de honra. Sencillamente, que el Espíritu Santo dice no puede obrar, no puede acompañar, no puede dirigir a los que son ásperos, criticones, que son polemistas o son combatientes o les gusta dar estocadas. No, porque están en vida carnal. El ser humano carnal es por naturaleza así, y el Espíritu no lo puede utilizar así. El Espíritu Santo enseña de que el yo debe morir. Ese ser humano que es áspero, criticón, hijo de ira, colérico, respondón, debe morir, dice Pablo. Por eso para el bautismo el yo debe estar muerto. El nuevo hombre tiene el carácter manso y humilde de Cristo. Ahora sí el Espíritu Santo lo va a utilizar para predicar el Evangelio. Esta es la otra noticia que necesitamos llevar al mundo religioso primeramente. Pero primero nosotros debemos aceptar esta noticia y necesitamos cambio de vida. Si nos molestamos, si ofendemos, entonces no tenemos el carácter de Cristo. El Espíritu no puede obrar en nosotros. Necesitamos conversión. Y esa noticia llevar también a los demás. Decir, hermano, si usted, su carácter no es santo, no es como el de Cristo, usted necesita a Cristo. Necesita el Espíritu Santo, nuevo nacimiento, para que su prédica tenga poder, para que el Espíritu Santo trabaje con usted y gane almas. Una cosa es ganar almas para la iglesia, para el líder, pero otra cosa es ganar almas para Cristo. En el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática 174, dice así: cuán grandemente necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos misioneros para Dios. ¿Qué se necesita para ser misioneros para Dios? Bautismo del Espíritu Santo, engendramiento de una nueva vida. Por eso necesitamos estudiar las condiciones, los requisitos para el nuevo nacimiento. Camino a Cristo, página 63. Así dijo el Señor Jesús a los discípulos: no sois vosotros quienes habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. San Mateo 10:20. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Cristo, obras de justicia y obediencia. ¿Cómo debe predicarse el Evangelio, la palabra de Dios? No con palabras humanas. No con palabras humanas que hablen la palabra de Dios más claramente, sino que el Espíritu Santo debe poner las palabras. El Espíritu debe hablar por medio del creyente. Eso es lo que Jesús les dijo: no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Si es que somos hombres espirituales y tenemos el Espíritu Santo.
en el libro Consejos sobre Salud, página 518. Jesús en todas sus labores unió Él la obra misionera médica con el ministerio de la palabra. Envió a los 12 apóstoles y más tarde a los 70 a predicar el Evangelio a la gente, y les dio también poder para sanar a los enfermos y echar demonios en su nombre. Así también deben los mensajeros del Señor hacer su obra hoy. Hay que subrayar esta línea. Así también deben los mensajeros del Señor hacer su obra hoy. El mensaje que nos llega hoy es: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. San Juan 20, 21 y 22. ¿Cuál es la forma correcta de predicar la palabra de Dios, el Evangelio? Hay que unir, dice, la obra misionera médica con el ministerio de la palabra. No hay otro método, no hay otra forma mejor. El pueblo de Dios tiene este secreto, esta fórmula que no falla. Es unir la obra médico-misionera con el ministerio de la palabra. Así Dios dice, Jesús envió a los 12 apóstoles. Así también deben los mensajeros del Señor hacer su obra hoy, llenos del Espíritu Santo. Pero muchos se preguntarán y dirán: pero yo no sé atender a los enfermos. Pero si usted con fe pide al Señor, quién sabe, el Señor le puede dar ese don de atender enfermos. Los enfermos necesitan ser atendidos de muchas maneras. No necesita ser médico. Vamos a mencionar algunas de ellas, aprovechando esta oportunidad. Una forma de atender a los enfermos es colportarle, proveerle la Biblia, que habla de salud física, mental y espiritual. La Biblia tiene el mensaje de salud. La Biblia enseña a utilizar los remedios naturales. O colportarle un libro de salud. Entonces es obra médico-misionera. Una hermana o un hermano puede enseñar a preparar alimentos saludables, alimentos dietéticos, alimentos que le sanen. Obra médico-misionera. Otro que entiende un poco más puede enseñarle a utilizar el agua, el aire puro, el sol, las plantas, remedios sencillos. Obra médico-misionera. Otro puede internarlo en su casa, recibirlo en su casa y darle atención, dándole alimentación y tratamientos naturales. Su casa puede ser una casa de tratamientos naturales. Obra médico-misionera. Pero ahora necesita otro hermano que le acompañe, evangelizando, predicando la palabra a ese enfermo. Ahí debe estar el pastor, el misionero, junto al médico misionero. No está hablando aquí de médicos colegiados, titulados en el mundo, no. También ellos son llamados con mayor razón. Pero aquí no está hablando de ellos. Está hablando de un creyente, de un bautizado, convertido. Nace como médico misionero. Y así también hoy los mensajeros del Señor deben hacer esa obra. Ese es el trabajo que Dios ha dispuesto para este tiempo actual.
porque el mundo está ya lleno de enfermos. El mundo parece un hospital. En cada casa hay enfermos. Entonces, tanto los ricos y los pobres podemos salir a hacer esta obra. El rico puede llevar su riqueza para invertir en ayudar a los enfermos. El pobre puede poner su corazón, su mente, su fuerza, su habilidad que el Señor le da para atender enfermos, y el enfermo le proveerá los recursos. La obra médico-misionera tiene sus propios recursos que Dios ha dispuesto. Todos entonces podemos trabajar. Allí está el trabajo para los verdaderos convertidos, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para los sinceros, para los fieles, para los justos que deben vivir por fe. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por estas noticias, las cuales nos pueden liberar de este mundo, porque este mundo es vanidad. No vamos a encontrar nada bueno en este mundo, porque la crisis ya está comenzando, vienen las angustias, vienen todos los problemas que se van a desencadenar. El hombre se está destruyendo a sí mismo. Los poderosos se están uniendo para destruir este mundo. Pero necesitamos obra médico-misionera como Jesús. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio. Amén.